Qué difícil está la política en estos tiempos. Pese a que hay pocos partidos políticos en la gran disputa, se ha polarizado. Tenemos dos grandes partidos que ya se habla de que estamos ubicados en la mitad y los polos tiran. O el kirchnerismo o el macrismo. Y no nos movemos de ahí. Claro, uno piensa, nos venden tantas cosas por televisión, por los medios, se viralizan tantas cosas que por ahí desconciertan y uno no sabe qué es cierto, qué es mentira. En todo esto, Raúl González, ¿qué es cierto y qué es mentira en la política que estamos viviendo estos momentos? Decía que los adelantos tecnológicos nos hacen ver cosas que están preparadas, que tienen un destino, un objetivo preciso y que no son la realidad. Hay que estar muy atento, pero estar atento ante los adelantos tecnológicos no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla. Y esto es para todos. Es para el gobierno, para la oposición y para todos los partidos políticos. Cualquiera puede hacer uso de la tecnología en su propio beneficio, tratando de lograr el incauto. No ser incauto no es una tarea tan sencilla. Yo decía, por ejemplo, que el hecho de que Alberto Fernández sea candidato a presidente y Cristina Fernández vice, algunos dirigentes del kirchnerismo lo han tomado como un acto de generosidad. Como los dirigentes del kirchnerismo ingenuos no son, yo debo entender que están tratando de atribuirle a la señora alguna virtud que nunca antes manifestó. Alberto Fernández es más dialoguista que la señora, sí, posiblemente sí. ¿Puede aceptar un debate? Seguramente que sí. Cristina Fernández nunca aceptó un periodista que le haga preguntas. Ahora, lo pone a Alberto Fernández por esos atributos. Mi apreciación es que no. Lo pone porque Alberto Fernández, ella sabe, porque lo conoce, es capaz de hacer las mismas cosas que ella hizo siendo presidente. Y si no, vayamos a la historia. Alberto Fernández era el jefe de gabinete cuando se perseguía periodistas, cuando se echaba periodistas como Pepe Leachev, cuando se hacían estas manifestaciones con fotos de periodistas para que vaya la cámara y los escupa. Es porque puede hacer exactamente lo mismo que la señora. La señora de Kirchner no hace nada por ingenuidad ni por bondad. Todo lo que hace es porque le conviene a sus intereses políticos. Lo que tendríamos que decir, y más veces, sobre todo a algunos sectores que les conviene, que cuando hablamos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hablamos del peor gobierno de la historia democrática argentina, de la etapa de esta última historia democrática argentina. Cuando llegó el gobierno, estaba empezando a crecer el país, como consecuencia de la evaluación fabulosa de Duhalde, el dólar de 1 a 4, se empezó a exportar, teníamos superávit gemelo, teníamos dinero en el Banco Central, el país estaba empezando a crecer. Cuando encontró el gobierno tenía 3,4 de superávit del Producto Bruto Interno. Cuando se fue, dejó 7,5 de déficit. Significa que hay casi 11 puntos entre una cosa y la otra. Empezó la inflación, empezó la pobreza. Para no medir ni inflación ni pobreza, ¿qué hizo? Suspendió el INDEC. Porque era la mejor forma en que a través de las cadenas nacionales no se pudiera analizar nada. Pero en esa etapa, donde teníamos recursos, donde podíamos pagar
a las empresas de servicios públicos para que siguieran brindando, empezó la hola Sí, sí, empezó la corrupción sistémica del gobierno, porque no se le pagaba a las empresas. El no pagarle a las empresas, no recibir el dinero por el servicio que prestaban, hacía que las empresas tuvieran déficit. Entonces, ¿con qué iba a arreglar el déficit? Iba a arreglar el déficit con subsidios. Si pagaba una factura, la factura tiene un costo. Es un papel que tiene un costo, que dice 10 millones, 5, 3 o 4. El subsidio no tenía nada más que una relación entre quien lo recibía y quien se lo daba. Y quien lo daba de manera tal que alguna parte de ese subsidio en total componenda con el empresario fueran los bolsos de López. Y digo los bolsos de López por dar solo un ejemplo. Que ahora estamos tratando de discutir si los bolearon o no los bolearon. Lo que no se atreven a discutir, que es el fondo de la cosa, que estaban llenos de dólares. Entonces, este es el problema. Y el problema de este es el problema profundo que tiene la Argentina de la famosa grieta. La grieta no se puede resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Porque para resolver la grieta tiene que haber capacidad, actitud para el diálogo. La única forma de resolver problemas es dialogando, buscando lo mejor para los intereses del común de la gente. Ahora, ¿por qué no se puede dialogar con el kirchnerismo? Porque la señora Fernández tiene un solo objetivo en la política: no ir presa, que no vayan presos sus hijos, y procurar, a través de alguna maniobra, que desaparezcan todas las pruebas que hay en su contra, efecto de que vía Zaffaroni o vía no sé qué vía, o quizá Fernández, la hagan aparecer como una carmelita descalza que fue objeto de una persecución política absoluta y total. Entonces, Raúl, ¿y el pueblo común, toma conciencia de esto? Dado el momento cuando tengamos que ir a las urnas, ¿vamos a sopesar un gobierno corrupto de otro gobierno que no fue el mejor, lleno de fallas, pero por lo menos limpio? ¿Vamos a sopesar estas dos cosas o hay tanto fanatismo en mi país que se van a inclinar por el kirchnerismo? Eso es difícil de contestar, obviamente, por las mismas razones que vos das, Hugo. Santiago Kovaslow dijo que entre un gobierno que era capaz de decir que me equivoqué y un gobierno que jamás aceptó ni hizo una autocrítica, él se quedaba con el que era capaz de decir me equivoqué. Esta etapa argentina no es una etapa menor. Acá se está jugando el destino profundo del país. O acá volvemos a un régimen de perder la soberanía energética de la que tanto hablan. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil a los efectos de la corrupción comprar un barco de petróleo o de gas, que no sabíamos o nos enteramos pronto mal o nunca de cuánto costaban, y hacer negocios en dólares al 15% con Venezuela. Ahora se rasgan las ventiduras por el Fondo Monetario Internacional. Y yo le digo, en sus negocios privados, al señor, a cualquiera de ellos, a Fernández, Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, si le prestan al 8, al 9 o al 10%, y otro le presta al 4,2, ¿qué crédito toma? Tema del 4,2. Porque tendríamos que hacer una ley en la Argentina para que aquel en el gobierno hace cosas contrarias a las que hace en su vida pública, sobre todo en materia de comercio,
tendría que ser sancionado, porque esto pasa con el Estado, y este Estado que tenemos que defender y queremos defender, está en serio riesgo. O acá vamos a nuevamente controles que son nefastos, que hace que el país haya estado negociando con 3 o 4 países, y no Chile, que negocia con todos, y algo que hasta la señora Cristina de Kirchner pretendió hacer, un acuerdo con la Unión Europea que pretendieron hacer todos los gobiernos, y que no era posible, ¿en virtud de qué? Porque no va a ser la Unión Europea un acuerdo con quienes tienen cepo, por quienes tienen discrecionalidad, por quienes no respetan los contratos. Esto lo hemos logrado. No vamos a ver sus beneficios mañana, no, efectivamente, en todas las cosas son igual, pero tenemos que advertir, o que votamos esto que estábamos viviendo sin INDEC, con mentira, con fraude, con actos de corrupción, o vamos a procurar un país dentro de las normas republicanas. Raúl, este es lo que se juega en esta próxima elección, y no es fácil el fanatismo, porque no es una casualidad que toda la política del kirchnerismo y la crítica se haya centrado justamente en la cuestión económica, que es la peor que hizo Macri. Ahora, si uno toma un poquito de conciencia y escucha a uno a otra cuántas pymes se cerraron, y bueno, se cerraron más pymes de las que teníamos. Esta es la otra cosa. Cuando el señor Fernández habla de caos, ¿de qué caos nos habla? Porque la otra cosa que yo le critico duramente al gobierno, que cada vez que hablan no le hagan saber a la población y a los interlocutores que tienen del kirchnerismo, que señores, si no hubiese 150.000 millones de dólares que se fueron de las arcas del Estado, este país no tendría problemas, ni con Cristina, ni con Macri, ni con nadie. Si no, estamos en la teoría del caño. Los servicios públicos no tienen que ser un negocio, porque son un derecho, igual que el kirchnerismo. Ahora, ¿qué no dice del caño ni dice de los kirchneristas? ¿Cómo se hace? Claro. Massa decía, hay que industrializar el país, por favor, no podemos seguir dependiendo exclusivamente de las exportaciones. Lo que nunca dijo Massa, ¿cómo hacemos para lograr el capital suficiente para instalar las fábricas que el país puede soportar y darle valor agregado a todos nuestros productos? Si cuando teníamos el campo le queríamos poner retenciones móviles, así se aumentaban también las retenciones. También le puso Macri, sí, estuvo mal, porque el campo es la única vía inmediata para conseguir dólares. Una fábrica se puede poner hoy y va a dar su fruto dentro de 2 o 3 años. Hoy se siembra y mañana se cosecha y tenemos dólares. Esto es así. ¿Lo tenemos que cambiar? Claro que lo tenemos que cambiar. Pero para cambiarlo tenemos que ser serios, tenemos que respetar los contratos, no tenemos que hacer política, esta política obstaculizante que se dice, el caos. Fernández hablando de caos, cuando el caos que dejaron fue el mayor de la historia. Cuando a su lado pasaban los bolsos con dinero y no se daba cuenta. El señor Fernández no está puesto porque es más dialoguista. Esto es increíble. Igual que Cristina, Raúl, y ella sabe que puede hacer las mismas cosas. Raúl, esto es increíble y yo creo que el pueblo en el momento oportuno va a reaccionar como tiene que reaccionar cualquiera que tenga sentido común en bien de la República. Se murió Fernando de la Rúa. ¿Cuánto hicimos para desprestigiarlo? ¿Cuánto hicimos para burlarnos? Hasta un payaso como Tinelli se encargó de desprestigiarlo a través de la televisión y todo el mundo se reía. Ahora, estos mismos que se reían,
fueron a rendirle un homenaje y yo estaba indignado realmente porque lo que se hizo con este hombre fue muy duro y muy ingrato. Por más que no haya sabido gobernar, yo quiero que para cerrar me digas dos palabritas sobre la muerte de Fernando de la Rúa. Bueno, Fernando de la Rúa fue un demócrata realmente. Esto no lo podemos discutir. Toda su vida estuvo dentro de las instituciones. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. Del Caño dice que murió impune porque los muertos de ese diciembre nunca se hizo culpable. Como si hubiese estado Fernando de la Rúa, le hubiese dicho a alguien, mata a este, a cuál o al otro. Esto pasó desgraciadamente porque cuando hay violencia en la sociedad, siempre hay que procurar y sentir las muertes. Pero cuando hay violencia en la sociedad y son en conflictos como los que estaban en aquel diciembre que motivó la renuncia de la Rúa, no podemos echarle culpable sino al conjunto de la sociedad argentina. Nosotros somos muy responsables de muchas de las cosas que pasan. Y a pesar de todo lo que dicen, me quedo con lo que dice Fernández Mejide. Fue un demócrata y un hombre honesto. Sí, señor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Hugo. Raúl González, hablando un poco de la política. Qué confuso que está todo, ¿no? Pausa.